Hoy tenemos temas de mucha repercusión social. Juanca, ¿quiénes son nuestros invitados? Está con nosotros Margarita Camus, que es la jueza de ejecución penal de la provincia de San Juan. También está con nosotros José Chicaguala, ex jefe de bomberos, experto en temas de seguridad. Y Karina Mas, que es psicóloga e integra el Comité de Prevención de Suicidio de la provincia. 3 temas para abordarlo. Vamos a dejar lo de Margarita para después, porque es el tema que seguramente nos va a llevar más tiempo. Y yo quería hablar con Karina el tema. Pareciera que necesitamos un detonante para empezar a hablar de un hecho real. Sí, buen punto, porque afirmo que este caso, bueno, no sé si lo querés mencionar vos primero, pero en verdad es algo que viene sucediendo hace mucho, de adolescentes que ingresan en las guardias con intento de suicidio o autoflagelaciones. Claro, este es el tema. Los intentos, y que yo me quiero preguntar, ¿qué está pasando? Porque este es un problema de la sociedad, evidentemente. Sí. Y no es el problema la ballena azul. No es la ballena azul. Totalmente. Y el segundo tema, está bien que ustedes lo el segundo tema que sí me preocupa es que los señores Facebook y los señores Google, que tienen Instagram, toda la posibilidad de hacer los filtros y que saben la vida de todos nosotros, no detecten casos que pueden, no digo que sean causantes, pero pueden ser detonantes para que un chico... Pero hay páginas que lo promueven. Lo promueven. Entonces yo creo que acá habría que alguien, aparecer un fiscal y decir, señor Google, preséntese usted acá, y que tengan que mandarte un gerente de Estados Unidos. En Facebook sale una mujer dándole de amamantar al hijo, la foto de una mujer dándole de amamantar al hijo, y bajan la foto. Y acá hacen un sitio para que termina el juego con varios con sitios y a los cuales cualquiera puede acceder, porque lo hemos hecho de y también con bulimia y anorexia y con varias cuestiones. Bueno, Karina, vamos al tema de fondo. Bien. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Hay suicidios? ¿De qué edad? Y si han estudiado alguna motivación. Sí, bueno, la causa del suicidio es múltiple. Siempre se ve que es multicausal y nunca se debe atribuir a un hecho en particular. Si bien sí es un proceso interno que la persona va gestando esto de las ideas suicidas, por lo general hay un detonante. Una mala nota, una discusión, una desilusión amorosa, una pérdida de trabajo, pero hablamos siempre de que esos hechos son detonantes, no forman parte del proceso interno de la persona que decide quitarse la vida. Y las cifras más alarmantes, San Juan siempre ha estado por debajo del promedio de la media nacional en suicidios. Pero hay que hablar que en suicidios hay mucho subregistro, que era lo que comentábamos antes, fuera de cámara. Los certificados de defunción no siempre afirman que, bueno, es una muerte autoinfligida. Entonces, se evita la estigmatización. Sí, la estigmatización familiar, el proceso de la víctima, digamos, de investigarla, todo lo que pueda llegar a pasar. Sí, o sea, aclaremos que el suicidio es un tema privado y de la familia también, pero a veces causa un impacto que para poder ayudarla, para poder seguir ese entorno, para poder brindarle una ayuda adecuada, debemos conocer el tamaño del problema y qué fue lo que pasó. Si no conocemos lo que pasó, no podemos ayudar. Entonces nos entrampamos en lo mismo. Karina, para que te quedes tranquila sobre este tema, nosotros llevamos 30 y tantos años con el Nuevo Diario, tomamos como norma no informar sobre el suicidio, porque es una forma de alentarlos, ¿no? Nunca dar el nombre de un suicida, pero sí nos preocupa el fenómeno, y el fenómeno sí es preocupante desde el punto de vista de la sociedad. Claro, más allá de informar o no, lo que uno tiene que buscar es la correcta información sobre el tema, porque, si sucede algo cerca del entorno de un hijo, de un pariente, es bueno que en la casa se hable sobre el tema. Sí, es bueno hablar en la escuela, es bueno hablar en las instituciones, o sea, no taparlo, pero hablar adecuadamente y con el debido respeto, porque ¿qué es lo que pasa? Es lo que sucedía con el fiscal, pasa algo, investigan a la víctima, y eso tampoco ayuda. Entonces, claro. Hay determinados parámetros que me interesaría saber. Primero, ¿es un fenómeno de cualquier edad o en los últimos tiempos se está centrando mucho en jóvenes? Segundo, ¿es un fenómeno ciudadano o de toda la provincia? Es mundial. Es mundial. Es mundial. Está bien. Sí, es mundial. Incluso San Juan tiene cifras relativamente estables y
esperable. No llega a Suecia No, o a Japón. Bueno, claro, los países nórdicos tienen muchísimos suicidios aparentemente por el clima y en Japón por la Los días sin expectativa sol, ¿es cierto? Sí, sí, afectan muchísimo al estado de ánimo de la persona y sí, los países nórdicos son los que más alto índice de suicidio tienen por la falta de luz. Afecta muchísimo al organismo y al desempeño cotidiano de la persona. Sí. Ahora, Y esto bueno, de hoy, acá, de las San edades, Juan. vamos a hablar de las edades para Sí. ubicarnos, puede afectar a cualquier edad. Sí, décadas atrás teníamos más altos índices en las personas viejas, por así decirlo, de 60 años para arriba, que ya habían terminado su edad productiva laboral, no sabían cómo qué hacer, ya como que se les había acabado, incluso. sí, se les había acabado la vida, digamos, la esperanza de vida, todo. Y esto ha ido modificándose muchísimo. Y en los nuevos años, los más afectados son los jóvenes. En San Juan, el año pasado, el pico máximo se dio entre los 20 y 24 años. 20 y 24. Sí, ya han pasado la adolescencia. La edad universitaria. Claro, pero los adolescentes tienen, o sea, por ejemplo, estamos hablando desde los 13, 14 hasta los 18, muy altos índices de intento de suicidio. Son los que más ingresan a las guardias por intento de suicidio. El tema es que muchos por ahí no ingresan a una guardia de hospital, entonces no se registra y muchas veces la familia no pide ayuda. Entonces queda como el tema latente. ¿Sí? Ahora, de acuerdo, ustedes seguramente reciben llamados. Sí, o sea, digamos, la comisión se maneja a través de los centros de salud y de los hospitales generales porque pertenece a salud pública, pero sí, es algo que afecta a toda la familia. Por ejemplo, no hay un amigo, llamado. En un momento hubo uno que tenía relación con la iglesia. Sí, y con las personas colaboradores, Claro. pero dejó de funcionar, el teléfono de la esperanza. Yo tengo un amigo que vive en Valladolid y él se jubiló y destina parte de su tiempo a atender un teléfono. Y dice, porque no es sencillo. Hay gente que llama para provocar y gente que llama precisamente. Lamentablemente, hay de y hay todo, que saberlo diferenciar, ¿no? Sí. Gente que necesita ser escuchada simplemente y otros que llaman porque están en el último momento, ¿no? Sí, totalmente. Lo que, digamos, se contempla esto de la posibilidad de tener una línea abierta telefónica porque incluso a veces la escucha atenta a la persona que está pasando por una crisis, con muy pocas palabras, o sea, digamos, con muy pocos recursos se pueden lograr grandes beneficios. En los números del tema droga, ¿ha influido que aumenten? Sí, ha influido. Sí, en muchas ocasiones vemos intentos de suicidios consumados donde hay comorbilidad con el tema de adicciones. Las madres del Paco lo señalaron este tema, ¿no? Sí. Que los mismos chicos entran en un estado de desesperación tan grande que termina así. Enseguida vamos a seguir con este tema, pero hay algunos aspectos que es importante que lo analicemos. José, no vamos a hablar de fútbol. De fútbol ni hablemos, vamos a hablar dentro de una semana. Dentro de una semana van a hablar otros por nosotros. Sí, señor. Sí, aquí preocupó bastante lo que pasó ayer con esta explosión que hubo en este local de GNC en Trinidad. Primero porque había una escuela, entonces lo de la escuela dio que cada uno lo tomara desde una dimensión diferente. Pero aparte, es decir, que tengamos locales. Es en Trinidad, pero hay otro, por ejemplo, la Libertadores Alén, en donde está a los fondos de un sanatorio y enfrente de una escuela. Y la primera pregunta es, ¿qué pasa con esos locales en lugares tan céntricos? ¿Son seguros o no? Estamos hablando siempre de locales industriales que están correctamente habilitados, ¿sí? No hablamos de aquellos locales que indudablemente ejercen a lo mejor algún trabajo y no han recibido ningún tipo de condicionante, ¿sí? De habilitación. Aquellos negocios que están funcionando con normativas vigentes no tienen ningún tipo de inconveniente. Todo este tipo de negocios tienen condicionantes, ya sea tanto de Enargas o de la Secretaría de Energía de la Nación, más planeamiento y después la exigencia por parte de bomberos en lo que a extinción de incendio y seguridad contra incendios se refiere. Que bomberos controla todos esos condicionantes también cuando son habilitados. O sea, vos tenés un negocio como el que ha ocurrido ayer y te dice que tiene que tener un muro de tantos centímetros de ancho, separado tanto de ciertos y determinados lugares,
tiene que tener la instalación eléctrica antiexplosiva, tiene que tener bueno, el ducto del venteo de gas, que yo no sé si lo tenía o no lo tenía, o sea, teóricamente no puede haber nada de gas en ese lugar. Si vos te vas a uno de esos negocios como hemos mencionado anteriormente y vas a ese sitio, vas a observar cómo llega el tubo. Vos esta mañana me hiciste una pregunta, ¿cómo se traslada desde el taller a ese lugar? Desde el taller viene, o sea, viene gente de ese servicio técnico y te lleva el tubo. Te lo lleva el tubo, ese tubo que sacan del vehículo, se le colocan 2 válvulas de seguridad para que no haya ningún tipo de pérdida, y si se llega a caer el tubo por alguna circunstancia que no llegue a tener ningún inconveniente, desde el centro, desde el taller a ese centro de estudio, en ese lugar se lo baja, se saca la válvula de seguridad, se lo coloca una cañería al venteo. Ese venteo es donde este gas, que es un gas natural, que es mucho más liviano que el aire, se va a través de un ducto que tiene cierta altura que le exigen al gas, que aproximadamente en este lugar debe sobrepasar los límites del techo de los vecinos, que tiene más de 15 metros, en este caso que te estoy hablando en particular de un negocio, no el que se ha ocurrido el accidente, ¿no? Y hacer gas natural mucho más liviano que el aire, se va hacia la parte superior. Primera definición, estos centros no trabajan con particulares, no es que vaya un auto y lo revisen ese auto. Los que hacen la prueba hidráulica. No, ellos pueden tener las dos cosas, sí, pueden tener las dos cosas. Lo que pasa es que cuando vos te entregan la tarjeta, hay muchos que le venden la tarjeta. Le venden la tarjeta, y no es así, o sea, que la tarjeta se te entrega cuando vos le has efectuado la revisión total de ese tubo. Ese tubo tiene un proceso que verifican tanto el exterior como el interior. Son sometidos a una presión hidráulica, a 1,5 veces más de lo que puede soportar. O sea, que si el tubo está trabajando a 200 atmósferas de presión, se lo prueba a 300 atmósferas de presión, para saber si ese tubo está en condiciones o no está en condiciones. Se lo limpia prácticamente todo por fuera, por si ese tubo ha tenido alguna abolladura o algo, y a veces le han colocado algo para disimularlo. Entonces, ese tubo no está en condiciones de ser utilizado. Se verifica el espesor a través de maquinarias especiales, la ley lo dice anualmente, mientras que la presión hidráulica es cada 5 años. José, yo sé que en algún momento la Municipalidad de Pocito hace algunos años hizo un plan maestro estratégico de planeamiento, dividiendo dónde pueden instalarse cada cosa. Nosotros en la capital lo tenemos. Mirá, yo no sé si lo tendremos, a eso habría que preguntarle a la gente de planeamiento, pero ya te digo, o sea, siempre vienen esas mezclas raras, pero ¿no? vienen siempre con condicionantes, o sea, te dicen vos cuántos metros tenés que tener con el vecino, los muros cómo deben ser. Pero vamos a suponer, te explico. Sí. Yo veo una estación de servicio que ahora está cerrada, pero al lado un hotel 5 estrellas, enfrente un colegio, al lado la otra estación de servicio está cerca. Un mall. Vamos a suponer, entonces, ¿quién autorizó? Pero vamos No sé a suponer, qué fue primero. a ver, es una mezcla de cosas. Está bien, pero si está en condiciones, vos tenés una gomería. Sí. ¿Qué peligro tiene la gomería? No sé. Bueno, si vos te fijas, la gomería tiene el grupo generador de aire, que es el que con el compresor. Ese compresor debe ser analizado anualmente, a ver si el espesor está en condiciones o no está en condiciones. Debe ser sometido a presión para verificar sus válvulas de seguridad. Ahí tiene que ser sometido a la presión hidráulica cada 5 años. Si ese compresor estalla y te revienta todo lo que tiene al lado. Bueno. Si una casa de familia, hablemos de casa de familia, que ha ocurrido aquí muchos hechos, una casa de familia, y vos te acuerdas que desapareció una casa, vos la tenés llena se te escapa el gas, quedó una hornalla apagada, sí. Comienza a salir el gas en un momento determinado, cualquier chispa con el solo objeto de prender o apagar una luz, se produjo el estallido, o sea, la explosión, una explosión seguida de incendio, te voló todo y te voló todas las viviendas que tenían en las inmediaciones, o sea, que está todo en temas de seguridad. Con la farmacia, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, era una farmacia, ¿qué peligro había en la farmacia? Ninguno. Y sin embargo, resultaron afectados más de 10 viviendas. Está bien, pero de todas formas, a los efectos de la seguridad general, después veamos las cosas particulares. Sí. Hace falta una pared, hace falta, si querés, meterle amianto, lo que sea.
Pero es Hace posible falta que no control. tengamos un plan estratégico de qué es esta ciudad. Es posible que tengamos lugares de la ciudad que tienen miles y miles de visitantes durante el día y de noche la soledad más espantosa. Sí. Hay camiones de hay algo que transporte está que, están- fallando, que un bajan planeamiento. mercaderías en pleno centro. Sí, han tienen un autorizado- horario para hacerlo, ¿viste? Sí. Y no, a veces no lo respetan. Hay una peatonal donde no pueden ingresar eso en caso de hemos hecho- bomberos, por hemos ejemplo. hecho- ya que hemos haya hecho un notas al incendio. respecto, sí, sí. ¿Mm? Entonces, falta ese No plan hace, estratégico. indudablemente que Sobre hace todo falta un porque plan. muchas veces no se puede dejar Pero en la te digo irresponsabilidad que de que lo tiene que muchas hacer bien. veces vos hay las comerciantes estaciones de que- servicio, vos sabías que las estaciones de servicio, por ejemplo, cuando va a bombero el expediente tenés que llevar la inspección que le ha realizado la Secretaría de Energía de la Nación, que se hace anualmente. Vos sabías que hay sensores bajo los tanques, porque si hay un tanque que tenga una pérdida de combustible, inmediatamente el sensor te lo determina. Entonces eso se debe cerrar, porque eso puede traer aparejado un inconveniente grave. O sea, tienen todas las medidas de seguridad. Lo que pasa es que a veces control de aquellos negocios que a veces, yo no sé si este estaba habilitado, cuidado. No, pero ¿sí? no hablemos casos hablemos particulares, estamos casos hablando en particulares. general. Pero yo digo que los controles deben ser estrictos, y sobre todo en estos que tienen riesgo. Está bien. Cuando vos tenés eso no vas a tener ningún tipo de inconveniente, y seguir con las normas de seguridad. Margarita, vamos al tema. El gobernador de Mendoza, que es Cornejo, Alfredo Cornejo. es Radical. radical, ha hecho dos o tres anuncios que al menos da para el debate. Yo digo, no sé si está bien o está mal, si se puede hacer o no se puede hacer, pero digo que da para el debate. Uno, que por ahora es un anuncio, es que los presos, los detenidos, tienen que trabajar y con eso parte va para su familia y parte para pagar su estadía. Este es un tema. Yo no sé, este es el que podemos charlar con la jueza. Yo no sé si esto en San Juan, por la Constitución, es posible. O por la ley nacional. O por la ley nacional. adhesión a la ley nacional. Primero voy a hacer una aclaración. Sí. Esto ya está previsto en la ley 24660. La distribución que los internos trabajen, no en forma obligatoria, pero sí el derecho a trabajar y remuneración. Incluso pueden trabajar para personas particulares y en ese caso tienen que cobrar también un salario. No es trabajo esclavo. Eso Claro. quiero No, estamos de aclararlo acuerdo. en esos términos para que quede claro. No es que tengo tráigame 15 presos para levantar la No, cosecha. no, No, Claro, pero no en estamos hablando de eso. En Mendoza lo han hecho fuera de la ley nacional Espera, para es que que sea quiero obligatorio. hacer la aclaración. Claro. Mendoza hace tiempo no adherido como San Juan a la ley 24660, tiene una norma propia de ejecución penal que ha sido declarada inconstitucional por varios jueces también. Y recordemos que Mendoza es una provincia por la situación carcelaria, con la cual Argentina ya ha sido condenada por la situación de las cárceles de Mendoza. O sea, me parece que a nivel nacional, por situación de cárceles, no tiene muy buenos antecedentes la provincia de Mendoza. En ese sentido, o sea, recordemos cárceles penitenciarias de Mendoza que empezó con recomendaciones de la Corte Interamericana y terminó en condenas al Estado argentino. Esto de Mendoza que se presenta como algo novedoso es la obligatoriedad del trabajo. En la ley está previsto, en la ley que está vigente, una ley del año 96, no estamos hablando de una ley muy reciente, está previsto que las personas que cumplen penas tengan posibilidad de tener una formación de trabajo. Por eso en muchas de las cárceles, se sigue con este sistema de los oficios, ¿no? Que habría que adecuar también ese trabajo para que esto implique después una reinserción en la sociedad. Ahora, creo que hay que mirar qué es lo que está pasando con lo que hoy ya existe. Realmente, todos los internos acceden a un trabajo dentro de la cárcel, a una formación en oficio. No acceden, porque los internos no quieren o porque no hay recursos desde el Ejecutivo, con maestros, con profesionales, con material, para que esos internos trabajen. Esa es la segunda alternativa. Nada más que esa. Sí, porque yo te digo, en todas las audiencias con los internos, lo que más piden es trabajo y escuela. Y para las dos actividades, que serían muy buenas, Sí. realmente que se aplicaran, es por sistema de cupos. Y un sistema de incorporación que es bastante arbitrario.
Entonces, no es porque he leído el discurso de Cornejo en esto, como que hay que los internos no quieren trabajar, y esto realmente no es cierto. Por lo menos desde acá de San Juan, y cuando son los encuentros de jueces de ejecución, vemos la misma realidad reflejada en otras circunscripciones del país, también lo mismo. O sea, y el reclamo de los internos es trabajar, porque recordemos que muchos, aun cuando sean muy jóvenes, tienen también cargas de familia, tienen hijos. Y si bien lo que se les paga en el penal, que si me permitís, Juan Carlos, quiero aclararlo porque ya estoy cansada que la gente diga que los presos ganan más que un jubilado, y esto no es cierto. Acá en el penal de San Juan, voy a hablar del penal de San Juan específicamente, los internos que trabajan, que son los privilegiados que trabajan, que no son todos, son muy pocos, cobran 5 pesos la hora y por mes no se les puede liquidar más de 200 horas. 1.000 pesos por mes. Bueno, ¿viste el discurso de que ganan más que un jubilado? Sí, eso yo lo he escuchado también. Bueno, entonces... Pero aclaremos una cosa, no sería malo que ganaran más que un jubilado si tiene un trabajo fuerte, porque recordemos que esa persona tiene que volver a la sociedad. Por eso, es que yo creo que el trabajo, las oportunidades, primero hay que desmistificar que yo lo impongo como obligatorio porque no quieren trabajar. No trabajan porque no se les da la oportunidad de trabajar, no se les da la oportunidad de ir a la escuela y aprender. A mí te digo, realmente me da vergüenza de personas cuando cumplen la pena o le dan la libertad condicional, que ya llevan 6, 7 años detenidos y dibujan una firma. ¿Qué se hizo todos esos años ahí adentro? Ni siquiera se los pudo alfabetizar, no se los pudo incorporar para la escuela primaria. Entonces, yo creo que de una vez por todas, creo que hay que poner en esto de seguir inflando leyes y aplicar alguna vez las que ya tenemos. Probemos alguna vez por aplicarlas, pero en serio, con el trabajo afuera. El año pasado un proyecto muy interesante del Ministerio de Gobierno, que era Yo Amo Mi Club, que trabajaran haciendo tribuna los internos del penal. Bueno, eran todos penados los que iban a salir a hacer eso, me lo comunican, obviamente pregunto cuánto le van a pagar a los internos, porque no es mano de obra esclava. Y lo que les pagamos los 5 pesos diarios. Y digo, bueno, cumplan la ley, porque la ley establece que es un porcentaje de un salario mínimo vital. Para darte, no en cifra exacta porque no lo recuerdo, pero en ese momento lo que correspondía que le pagaran era 4.700 pesos y se le iba a pagar 1.000. O sea, entonces pretendemos, los encerramos, pretendemos que el fin de la ejecución de la pena sea que comprendan y respeten la ley, pero el primero que no respeta la ley es el Estado. Entonces, en esto, en el tema del trabajo, yo creo, y desde la óptica que lo miremos, Juan Carlos, la posibilidad de tener un trabajo hace el respeto a la dignidad humana, que la gente se pueda formar, que pueda adquirir. Y si vos tenés cupos limitados, tenés un criterio. Yo apuntaría a chicos, a los primarios, a los que recién ingresan, con 18 o 20 años, que no han terminado la escuela. Yo a esos chicos sí serían los primeros que yo los incorporaría en un cupo. ¿Qué oficios tengo? ¿Una bloquera? ¿Una albañilería? Los primeros en incorporarlo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que están presos. Apostá a eso. Como juez de ejecución puede seguir la evolución de la persona. ¿Cómo es la evolución de alguien que ha podido acceder a estudio o trabajo y el que no ha podido acceder? Es decir, en el caso de volver otra vez a la cárcel, volver otra vez al delito, o no. Mira, yo no lo tengo, no, sería una chanta si dijera, porque no lo he estudiado, no te puedo dar con datos, y a mí me gusta en esto, si es hablar con datos. Yo sí te puedo dar datos que existen en los presos, por ejemplo, que estudian en la UBA, cómo ha bajado el índice de reincidencia en quienes han podido cursar estudios en la cárcel de Devoto, que funciona una unidad de la Universidad de Buenos Aires, como hay otras cárceles en la provincia de Buenos Aires, que van los docentes de la universidad a dar clase en las cárceles, cómo ha bajado el índice de reincidencia de las personas que han podido acceder a educación. Es decir, baja. Pero y acá estamos, claro que baja. Y acá, pero mira, ¿dónde estamos hablando? De gente
que es analfabeta funcional, porque alguien que dibuja una firma es un analfabeto. Margarita, una pregunta que a lo mejor tiene que ver con el caso. Sí. Estamos hablando de 1.200 internos, de los cuales... Casi 1.400. Casi 1.400, de los cuales la mitad no tiene sentencia, ¿no? Ahora bien, ¿tenemos personal capacitado para atender ese número de detenidos? Bueno, hay personal capacitado, yo creo que habría que dividir en varios aspectos, perdóname, pero voy a tratar de ser sintético. Uno, la formación del personal penitenciario, que es el personal de contacto, que sí tiene que tener una muy buena formación, porque es quien puede detectar si hay problemas, si hay una persona que está deprimida, si hay una persona que puede agredir a otro, es el primero, porque es el que está en contacto directo. Y tiene que tener muy buena formación. Es más, yo hasta si se fuera y se hiciera, es persona que lo tenés que capacitar hasta el modo de resolver conflictos. Claro. ¿Eso existe? ¿Eso hay? No. Entonces hablamos del altruismo, de lo que no me parece mal que haya personas, y hay personas muy valiosas dentro del personal penitenciario, pero acá no se trata del altruismo, se trata de cumplir un rol profesional con las herramientas necesarias que también garanticen la seguridad del empleado. Y con los equipos técnicos, sí, que es lo que deben aplicar el tratamiento, es más que insuficiente para la cantidad de internos que hay y la cantidad de personas nombradas. Entonces, y vuelvo al punto, agresores sexuales, la ley se modificó, la ley de ejecución, desde el año 2013, tienen que ser quienes están condenados por este tipo de delitos sometidos a un tratamiento por equipos especializados en agresores sexuales. No hay. Hemos perdido 4 años. Yo de las penas que ejecuto, ya hay 10 que han cumplido la mitad de la pena. O sea, eso y hemos perdido... ¿Qué es lo que es en la práctica que cumplió la mitad de la pena? Que puede empezar a gozar de beneficios... De salidas transitorias que están previstas en la ley. ¿Y qué se hizo todo este tiempo? ¿Qué tratamiento se le hizo? Ninguno. Entonces, y me voy a permitir salir. Ahora, después me van a linchar al juez que le dio la salida, pero no apuntamos nunca a lo que no se hizo. Margarita, pero ¿a vos te llega un informe sobre la situación del preso, un informe técnico o sí, no llega? Muy, de pésima calidad, bajísimo, porque te voy a explicar, pero no por problemas de falta de capacitación del personal que está nombrado. Algunas han sido hasta alumnas mías en especialización en criminología, sino por la cantidad de personas que tienen a cargo. Claro. La licenciada sabe cómo alguien puede tener 60 personas para evaluar. Y ya, porque tenés que contestar oficio, porque tenés que contestar informe. Imposible, Juan Carlos. Sí. Aparte hay una cosa es evaluar la conducta dentro de la cárcel y otra cosa es la mente, ¿qué cambió en la mente de... Entonces, ¿qué terminan siendo los informes psicológicos? Y está calificado con conducta tanto. Si ese dato ya lo tengo, si yo sé qué calificación tiene, que se le hace el penal. El penal califica. Claro. Que correccional. Entonces termina diciendo, no tiene sanciones, datos que no es un abordaje desde lo psicológico apuntando a lo que vos planteás. Claro. Eso es materialmente imposible hacerlo con la cantidad de personas, y no porque esté descalificando al personal que trabaja, sino por lo pocos que son. Son preguntas que creo que todos... Y en esto también quiero plantearlo, ¿de quién es responsabilidad? Del Poder Ejecutivo, ¿de quién depende el penal? O sea, depende del Ministerio del Gobierno. Entonces, ¿quién debe dotar de los recursos suficientes? Entonces, si vos queremos hablar políticas de seguridad, empecemos por cumplir lo que tenemos allá adentro también. Bueno, vamos a... Quería hacerte, quería decirle a la doctora, yo hace más o menos 9 años que estoy, o sea, mucho más estoy en el tema de la Feria de Artesanía, y hace 9 años la gente de allá del penal de Chimba presentaba unos trabajos hermosos que hacían los detenidos allá en madera y en hierro artístico, ¿sí? Sí. Eran trabajos que se volaban porque eran de una calidad extraordinaria. Sí. Gente, o sea, que los realizaban los mismos presos allá, ¿no? Sí. Era espectacular. No duraban los trabajos ahí en la Feria de Artesanía. ¿Y ahora no se hacen? No, hace ya varios años que no se presentan. Hay chicos que no se llegan al suicidio, pero sí se autoflagelan. Primero se llenan la cara de agujeros y después se flagelan haciéndose cortes.
¿Esto es así? Sí, son dos temas diferentes, digamos. Sí, sí. Son dos maneras de... a ver, los piercings, tatuajes, todo sí pueden ser considerados una manera de autoagresión o de autoflagelamiento, pero es distinto a cortes. Diferente. Sí, es diferente. De dos niveles distintos de conductas. Sí. Ha aumentado muchísimo en San Juan el nivel de adolescentes que se autoflagelan. ¿Y esto? Muchísimo. Cuando uno le ¿Cuál pregunta explicación qué- da? Porque yo no puedo tener la explicación. Las explicaciones, digamos, no tienen una única causa. Por lo general uno empieza a ver, a veces son conductas imitativas, ¿sí? Porque eso también sucede, que en la adolescencia hay muchísima conducta imitativa para pertenecer a un grupo. O también, digamos, una de las principales causas es la baja autoestima y bajo conciencia de su nivel corporal, o sea, del respeto a su cuerpo. Esto conlleva, digamos, estar aislado, la falta de contención familiar, la falta de diálogo. Ahora, si yo, por ejemplo, en mi casa veo a mi hijo, o por ejemplo, en verano, con mangas hasta acá, es porque algo me está ocultando, ¿no? En San Juan, 40 grados de calor y manga larga, algo está pasando. Y si no, estará en remera y lo veo, ¿no? Veo los cortes. Bueno, hay chicos que tienen cortes de diferentes etapas de la vida, o sea, cortes de larga data, cortes nuevos, entonces ahí está fallando el mecanismo de control o de protección del adolescente. Que Está el no otro está... punto, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Porque los padres muchas veces tienen más dudas que los propios chicos, ¿qué es lo que hacen? O sea, a ver, lo primero que tiene uno que ver es conversar con el chico para ver qué le está pasando, ¿sí? Si tiene una familia contenedora. Y el segundo paso importante siempre es buscar ayuda profesional. Siempre, ¿Hay un patrón del porque chico que se autoflagela? por lo general son chicos con poca contención familiar. Con poca contención familiar. Sí, dificultad en la expresión de sus emociones. Y eso no significa a nivel económico ni alto ni No, bajo. no, Poca esta es contención. indiferente del nivel económico. Fíjate que yo lo sé a través de mis hijos y de mis nietos, ¿no? Hay chicos que van a fiestas y después los padres no lo van a buscar. Llegan a las 6 de la mañana porque los trae otro padre. Siempre hay un padre que es el que carga el auto y los trae. Bueno, a mí Pero me también contó otros que no. en un taller en una escuela, una chica de 15 años me contó que ella volvía sola, chica, Sí. en moto a las 5 de la mañana. Y le decía, tu mamá, y mi mamá duerme. Y no te dice nada, no. O sea, era una conducta habitual, pero le pregunté a ella, ¿pero vos dejarías que tu hija hiciera lo mismo a los 15 años? Me dice, no, mi hija no. O sea, en ella, de última vez, hubo como un llamado de alerta de que esta conducta no está bien. Aunque sea para transgredirlo, pero Sí, los parámetros no. deben existir. No, y hay chicas de 15 años que van a la fiesta, ingresan y al ratito salen y vuelven nuevamente 2 o 3 horas después cuando la vienen a buscar el padre o el familiar. Está bien, pero esa es parte de la mentira de los Claro, jóvenes, ¿no? eso es una cuestión de transgresión, pero el que padre ya tiene desde que la saber. familia se la deje sola, o sea, que se naturalice, que vuelva a las 5 de la mañana en moto, no, me parece que ya O que hay venga una actualizada falla. por los fines de semana y no sea un eso, tema de alerta, claro. si varón Bueno, o mujer. todos estos son signos de alerta que como familiares tenemos que estar atentos para evitar conductas después que Está nos bien. arrepintamos, claro, que sucedan. Bueno, José, ¿qué hacemos para que no se vuelvan a repetir casos así? Es decir, no son casos habituales, pero cuando pasa, esta vuelta se ha sacado barata. Sí, no, podría haber sido mucho más, haber traído dificultades mucho más graves con muerte de personas inclusive. Hay dos personas Hay que dos están personas graves. que están graves, indudablemente que sí. Yo creo que es falta de algunos controles. Faltan controles. Yo digo que falta de control, porque este negocio, no sé si estaba habilitado, pero seguramente que las condiciones de seguridad no han sido las mejores, porque si vos aplicás todas las condiciones de seguridad, no se debe producir este hecho, no se debe producir. Esto ha sido por una normalidad. Si vos no, o sea, cuando el gato no está, los ratones andan sueltos, vos lo sabés. Entonces, en este caso, yo digo que faltan controles. En estos lugares, estos sitios tan peligrosos, deben ser controlados, o sea, que tienen material peligroso, ¿sí? Pero, como te explicaba yo recién, es tan peligroso eso como en una gomería o como una casa de familia. Pero este lugar, estos lugares donde existen a lo mejor tantos equipamientos con gas comprimido o con gas natural, deben ser estrictamente controlados, indudablemente.
Vamos redondeando entonces con Margarita el tema. Margarita, yo escucho a mucha gente que dice, se deja salir con... Una lapicera fácil. Una lapicera fácil, tiene Margarita. Esto es así. Tengo la opinión de los técnicos que es distinta, pero la opinión de la gente común es que Margarita tiene fácil la lapicera. Bueno, no sería yo la más indicada para contestarlo, que supongo que esto... Con cifras. No, yo no creo que tenga la lapicera fácil, no solamente en el tema de salidas transitorias, sino te diría también en la concesión de prisiones domiciliarias. Yo no concedo con facilidad si no están todos los requisitos legales, ni prisiones domiciliarias, ni las salidas transitorias, ni las libertades condicionales. ¿El tipo de delito se tiene en cuenta? Es decir, es lo mismo, por ejemplo, alguien que ha hecho un robo en una propiedad sin lesiones a personas que un abusador o un violador. Al momento de La ley sí lo diferencia. La ley sí los diferencia desde el 2013. Por eso requiere para los abusadores un tratamiento especializado en la cárcel y que sea evaluado también por el psicólogo del juzgado. ¿Tienen un psicólogo? Sí, muy buen psicólogo, el licenciado Raúl Muñoz. Sí tenemos psicólogos y obviamente él está dedicado pura y exclusivamente a evaluar mediante psicodiagnóstico a agresores sexuales. Para cumplir, que no hace la parte de tratamiento porque no es la función. Nosotros no hacemos tratamiento, no es nuestra función hacer tratamiento. Es la función del servicio penitenciario que haga tratamiento, no del juzgado. Yo tengo que verificar si lo hacen y en qué condiciones se hace el tratamiento. Y ahí vamos al punto, ¿con qué resolvemos? Esto yo quiero, aunque sea que me permita, cortito. La idea es esa, Margarita, que hables. Por eso te digo, ¿con qué se resuelve un incidente de salidas transitorias? Con lo que la ley establece, con todos los informes que tienen que venir de la unidad carcelaria, donde está la calificación de conducta y concepto que le hace el penal, no yo. El tratamiento aplicado. O sea, la ley divide el tratamiento en 4: observación, tratamiento, prueba y periodo de libertad condicional, que son para abordar aspectos diferentes, o sea, de objetivos que se establecen. Viene con la opinión, con informes psicológicos, que por ahí son un refrito de otros informes, y de lo psicológico te das cuenta por esto que planteábamos antes, por lo inabordable de la cantidad de personas que hay, los pocos profesionales que hay. De psicológico tiene muy poco, en realidad. Sí. Con esos son los elementos y obviamente la reunión del Consejo Correccional, donde ellos opinan si debe concederse o no la salida transitoria, lo que haya pedido el interno. Eso pasa a nosotros mandamos a Fiscalía, todos esos informes. Fiscalía emite una opinión, que normalmente la opinión del fiscal es adversa, por una posición que lo fundamenta así, para defender a la sociedad. Bueno, para defender a la sociedad la pena se cumple en determinadas condiciones, que no se dan actualmente, ni se han dado, por lo menos los 10 años que llevo yo como juez de ejecución, no lo he visto que se cumpla, que las cárceles sean como la ley establece y la Constitución pide. Con eso se resuelve. Esos informes del penal no son vinculantes para el juez. Yo me puedo apartar del informe. Eso lo aclaran siempre ellos. Sí, pero eso es la de Poncio Pilato. Por eso la juez lo resuelve y lo da a ella, que se haga cargo. Esa es la de Poncio Pilato. Cuando uno se aparta de un informe, se aparta en forma fundada. Si yo un informe psicológico no tengo nada, porque me dice conducta, tiene sanciones, y de psicológico no tiene nada. ¿Qué tendré yo que pedir? El boletín de falta de disciplina. La elaboración, o, por ejemplo, hablar mediante ciertas técnicas gráficas de conductas agresivas que no se corresponden con actitudes violentas. Entonces vos decís, ¿con qué elementos valorás? Y obviamente uno fundamenta con los elementos. Yo no puedo resolver sin los informes del penal. Claro. O sea, yo no traigo los internos, vos me caíste bien, te doy la salida, vos me caíste mal, no te la doy. No es así la cosa. Entonces, en esto sí me parece que hay
Evidentemente uno, lo voy a hablar, no, lejos de tener una actitud corporativa, yo de defensa corporativa del Poder Judicial, pero sí creo que se hace muy fácil con el diario del lunes, cuando las cosas pasan, responsabilizar al juez solamente y no ver qué se hizo antes, por qué se llegó a esa situación. Entonces me parece que en esto es importante, porque a todos nos preocupa, a mí también me preocupa. Vos me vas a preguntar, ¿vos tenés la certeza de que no va a delinquir esa persona? No, no lo tengo y no soy adivina. Si quisiéramos que el juez, bueno, que no nombren más abogados jueces, que nombren adivinos. Margarita, el tema, esta pregunta nos hacemos nosotros, pero si a mí me dicen, han cumplido todos los requisitos, este señor robó, asaltó, pero si es un violador y sabemos que va a volver a violar, ahí es donde yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y yo, mira, Juan Carlos, primero creo que yo no tengo esa posición para afirmarlo con tanta certeza que un violador va a volver a violar. No, sí. Eso daría para que lo hablemos en otra oportunidad. Sí, la realidad hoy es que el tratamiento que la ley manda que se aplique a los abusadores, no se hace. En la cárcel de San Juan no se hace. Bueno, muchas gracias a los tres.